Hola chicos de Biología Ambiental, vamos a hablar esta clase de Historia de la Biosfera. Ya habíamos platicado anteriormente de las generalidades, ahora vamos a hablar de lo que ha pasado desde su formación hasta nuestros tiempos. No vamos a hacer su tarea, pero sí vamos a hablar de cosas que son importantes y que no deberían de pasarse por alto. Muy bien, entonces para hablar de la biosfera, primero tenemos que imaginárnosla. Vámonos a imaginar la biosfera por acá. Ah, redondita y grandota. Ahí está. Vamos a poner por aquí. Y ahí tenemos más o menos el planeta. Y ustedes me disculparán. Me gusta empezar por México. Y bueno, más o menos así. Ahí está el continente. Bueno, esa es la biosfera que conocemos actualmente, ¿no? Vamos a acabarla de poner colores. Vamos a buscar un color tierra. Ahí está, un color tierra. Y un color agua. Ahí está. Entonces, esto es lo que nosotros nos imaginamos cada que nos hablan de la biosfera. Pero no necesariamente la biosfera inició de esta manera. La biosfera, bueno, la biosfera ha tenido muchas caras. Lo vimos un poquito cuando fuimos al centro ecológico, los que fueron conmigo. Este, pero vamos a hacer otra biosfera por aquí. Ok, esa ya fue una. Ah, pues ya no me deja hacer otra. Bueno, vamos a hacerla para esta. Vamos a imaginarnosla por acá. La biosfera antes de esta que conocemos ahorita, pues era una cosa más o menos así. Ahí está. Entonces, ustedes ya más o menos, bueno, no más o menos, ustedes se acuerdan, lo vieron en la prepa, cómo se llama esta primera etapa de la biosfera. La biosfera, antes de estar formada en los continentes que conocemos actualmente, estaba formada por un solo continente, un supercontinente, que se llamaba Pangea, y un superocéano, que se llamaba Pantalasia. Pantalasí, ¿no? Pan quiere decir que es uno, una tierra, un océano. Es lo que teníamos en un principio, una tierra y un océano. Y después, vamos a quitar esa, la vamos a poner más abajo. Y después tenemos una siguiente fase de la historia de la biosfera, donde no teníamos una Pangea, sino ya teníamos dos continentes grandes. Ya no era el supercontinente de la Pangea, ya eran dos continentes diferentes. Ahí están. Dos continentes distintos que se llamaban Gondwana y Botswana. Ajá. Más o menos esa es la historia, grosso modo, de la biosfera. Esta sería la uno, esta sería la 2 y esta sería la 3, como la conocemos. Pero ¿qué es lo que hace que se partan los continentes y que hayamos pasado de un supercontinente a los continentes que tenemos en la actualidad, pasando por aquí,
y que en una modelación a futuro podríamos regresar a otra Pangea, ¿no? Y así en lo sucesivo, si la Tierra dura el tiempo suficiente, porque esto estamos hablando de miles de millones de años, es muchísimo tiempo para pasar del punto uno al punto 3. Bueno, esto fue gracias, o es gracias, a algo que vamos a llamar como la deriva continental. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que los continentes están montados en líquido y con el paso del tiempo ese líquido se mueve y los va, bueno, sí, y se van moviendo. No es tal cual, y ahorita vamos a explicar cómo es el movimiento de estos continentes, pero es un símil. Entonces, vamos a quitar nuestras biosferas. Vamos a quitar, bueno, vamos a quitarlas todas. Y ahora vamos a imaginarnos el mundo, pero como lo vemos en los mapas. Entonces vamos a poner por aquí otra vez Estados Unidos, México. No los vamos a hacer tal cual, ni a escala. Nada más es para ilustrar. Bueno, eso que tenemos aquí es América. Luego Europa. Europa siempre como a la altura de Nueva York. Pongan una carita y ese es Portugal. Entonces ya se siguen por acá, y siguen por acá, y hacen Italia, que es una botita, ¿no? Y luego hacen esta parte de acá. Y África, pues la ponemos por acá. África es así. Creo que tiene una isla. Y bueno, por acá hay otra. Cosa así más o menos. Y luego viene Asia. ¿No? Y acabamos de cerrar esto por acá. Y luego así, por acá. Y luego tiene acá Inglaterra. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a borrar esta parte de acá. Y entonces, pues esto es un poquito más grande, ¿no? Así, por acá. Más o menos así. Y luego acá tenemos Japón. Y acá tenemos Australia, una cosa así. Y aquí tenemos un montón de islitas. Hay que cerrar bien porque si no en la coloración se nos va a ir. Más o menos así está la cosa. Y entonces, ahora sí vamos a ponerles a todo su color tierrita. Para que no se vea, para aprovechar la virtualidad y la oportunidad que nos da de eso de hacer las cosas bonitas. ¿Dónde está abierto Europa? Por acá está abierto Europa. Vamos a quitarle. Acá hay que cerrar Europa. Y ahora vamos a ver si ya quedó. Ahí está Europa, África, Australia, el archipiélago. Japón también lo tenemos que cerrar. Y esta islita, un punto el que me diga cómo se llama esa isla. Y ahora sí, vamos a acabar de cerrar. Entonces ahí tenemos la Tierra y todo lo demás va a ser nuestro océano. Aquí está. Ahí está, muy bonito. Bueno, entonces la Tierra era algo más o menos así. Bueno, no, es algo más o menos así. América muy feo, ya ni se fijen en América, me quedó muy desproporcionado. Pero bueno, eso les voy a explicar cómo, por qué es así la deriva continental. Bueno, resulta que aquí tenemos una división. Esta división no se ve en los mapas porque es una división que está en el fondo del mar. Esto que está aquí se llama dorsal oceánica. Y esta dorsal oceánica, eh, pues divide al Océano Pacífico del Atlántico. Divide el Océano Pacífico del Atlántico y hace un viaje más o menos así. Obviamente esta dorsal tiene bracitos, ¿no?
Son los que se van metiendo por acá. Y va haciendo más o menos esto. Y luego va a venir otra vez por acá. Va a salir por acá. Y va ahí a acabar por aquí más o menos. Entonces, aquí hay suelo que se está formando. Aquí en el fondo del mar, el planeta que tenemos líquido abajo, con toda esa tierra fundida, lo que está haciendo es que está arrojando material en este sentido y en este sentido, de tal forma que Europa se está separando de América. Aquí me falló, esta no pasa por acá, pasa más o menos por acá, por eso la pusimos. Está separando África de Madagascar. Ya ni modo, les quito su punto. Está separando Asia de Europa. Bueno, pero aquí falta todavía que se meta por acá, ¿no? Y a ver qué es lo que sigue y cómo la separa. Pero es la idea, separar Asia de Europa. Está separando Asia de Australia. Australia tiene nombre por la palabra austral, que quiere decir que es la parte más al sur. Aunque está más o menos alineada con Sudáfrica y con Sudamérica. Nada más que aquí, pues, disculpen mis malas proporciones. Por aquí hay un bracito que está separando Japón de Asia. Y en algún momento va a separar las Californias de América. Es la que creó el Golfo de California, esta dorsal. Entonces, la deriva continental se mueve precisamente porque hay afloramientos de suelo que empujan a los continentes que no están literalmente flotando en el agua, pero sí están divididos en placas que flotan en ese magma. Ajá, además esto está, toda la Tierra está dividida en placas. No nos vamos a meter con eso, es una cuestión geológica, pero más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? Si siempre se estuviera arrojando material, pues nos llenaríamos de tierra y eso no sucede así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos zonas, como esta zona, que vamos a poner en rojo. Por acá hay otra zona, que vamos a poner en rojo. Por acá hay otra zona, que vamos a poner en rojo. Por acá hay otra zona. Y estas son zonas que les vamos a llamar zonas de subducción. Y la subducción es material que regresa al centro de la Tierra. Las dorsales oceánicas es material que sale del centro de la Tierra. Las zonas de subducción es generalmente donde tenemos temblores fuertes, ¿no? Siempre acá tenemos temblores fuertes. Ahí tenemos temblores fuertes, aquí tenemos temblores fuertes. Porque ese ingreso del material al centro de la Tierra, pues el material ya está duro. Entonces genera una liberación de energía mayor que arrojarlo, porque lo arroja líquido. Lo arroja líquido y además por dentro del océano se enfría luego, luego. Obviamente hay cachitos de esta dorsal que salen de forma de volcanes, ¿no? Y pueden salir en cualquier región. Todos sabemos que aquí es una región muy fuerte volcánica. Eh, todo esto es una región volcánica porque ya está más o menos apagada. Pero México está lleno de volcanes. Todas estas zonas son volcanes, todas estas zonas son volcanes, todo aquí son volcanes, todo por acá son volcanes. Esta es la única zona sin volcanes. Eh, donde hay mucha actividad volcánica más o menos. Bueno, aquí también hay mucha actividad geotérmica. Es la de las ventilas hidrotermales.
Y bueno, hay volcanes en todos lados, ¿no? Aquí hay una región volcánica más o menos fuerte. Eh, en Asia, no sé, no soy asiático, pero de volcánicas en África hay una cordillera muy fuerte, a esta altura más o menos. Entonces, esto es lo que ha hecho que la biosfera se mueva y esos son los cambios geológicos que ha tenido grosso modo. Pero no nada más ha tenido cambios geológicos en términos de la deriva continental, también ha tenido otro tipo de cambios. Entonces vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué otros cambios hemos tenido en la biosfera? Bueno, un cambio muy importante es la atmósfera. La atmósfera pasó de ser reductora, es decir, que se llevaba el oxígeno, a ser oxidante, es decir, que aporta oxígeno. Esto es un parteaguas en la vida, porque antes teníamos vida que era anaerobia, y a partir de este cambio en la atmósfera, ahora podemos tener vida aerobia, es decir, que consume oxígeno. Y el consumir oxígeno nos da muchas ventajas evolutivamente. ¿Cuál? Pues sus cerebros consumen oxígeno. Entonces, ahí resumimos todo esto. Entonces, esta es una primera, o es un primer cambio importante. Otro cambio importante es el decremento de temperatura, por ejemplo. Otro cambio importante es la formación de los océanos. Y estos tres cambios son muy importantes en términos del ambiente. Así ya podemos tener todas nuestras matrices ambientales como las conocemos: agua, aire y suelo. Agua, aire y suelo. ¿Ok? Entonces esos son cambios muy importantes. ¿Qué otros cambios tenemos? Pues la no vida y la vida. Ay, no queremos eso. Entonces, la no vida es el periodo precámbrico y la vida aparece en el cámbrico. Entonces, es importantísimo. La vida, la no vida también es historia de la biosfera. Muy importante, sobre todo para biología ambiental. Y a partir de que aparece la vida, cómo esa vida va cambiando a lo largo del tiempo y se va adaptando. Entonces, por ejemplo, antes la atmósfera es rica en CO2. ¿Y qué es lo que tuvimos? Grandes, una vegetación muy abundante. Entonces, mucho CO2 en la atmósfera es igual a vegetación abundante. Vegetación abundante es igual a que hay muchos recursos. Y entonces muchos recursos es igual a animales gigantes. Y animales gigantes estamos hablando de un montón de cosas muy, muy gigantescas. Invertebrados, hubo un periodo donde los insectos eran grandísimos, son los más marcados. Después tenemos un periodo donde los reptiles eran grandísimos, el periodo de los dinosaurios. Y después de los dinosaurios tenemos un periodo donde los mamíferos eran grandísimos, que es la edad de hielo o en ese inter entre los dinosaurios y la glaciación. Ya la glaciación fue el final de estos grandes mamíferos. Entonces, estos los empezamos con insectos. Bueno, primero plantas, luego insectos, luego reptiles y luego mamíferos. Y los que hay en el Inter, ¿no? Ahora que nos quedan grandes, pues tenemos organismos marinos muy grandes que asemejan a estos de acá. ¿Por qué? Porque en el océano tenemos todavía una disponibilidad de recursos muy alta.
Tenemos algunas reminiscencias de los últimos, de los mamíferos como los elefantes, o como las ballenas, o como las jirafas, casi toda la fauna africana, es fauna muy grande, son reminiscencias de esos periodos de historia de la biosfera. ¿Y por qué ha ido cambiándose? Pues porque este CO2 cambió a recursos y estos recursos pudieron sostener todos estos grandes bichos. Pero ¿qué pasa con los recursos? Los recursos terminan. Y ahorita estamos pasando a, bueno, bichos no, así les digo yo. Estamos pasando a animales pequeños. ¿Y qué les pasa a todos esos animales grandes? Pues poco a poco se van extinguiendo. La extinción no es toda nuestra culpa, aunque nosotros sí la aceleramos muchísimo. Pero estamos viendo que cada vez los animales más grandes están peligrando. Nos estamos quedando sin elefantes, sin rinocerontes, sin jirafas, sin osos polares, por ejemplo, sin tigres, sin esos grandes felinos. Y pues tenemos muchos animales chiquitos que no los reconocemos porque pues son pocos vistosos y están en regiones que se están desarrollando, ¿no? Entonces, aún así es una gran pérdida. Deberíamos de tratar de cuidar toda esta gran fauna, pero es que se están acabando los recursos. ¿Y qué es todo lo que está apareciendo otra vez? Pues mucho CO2, que no es totalmente nuestra culpa otra vez. ¿No? No soy Trump, no niego el cambio climático, no niego el sobrecalentamiento global, pero no le echo el 100% de la culpa al hombre. Lo que sí es que el ser humano lo ha acelerado muchísimo. Ahí somos culpables. Y lo hemos acelerado y nosotros pues somos más o menos bichos, a lo mejor somos bichos gigantes, pero somos gigantes en términos de nuestra población. Y nuestra población, si se acaban los recursos, pues es extinguirnos, ¿no? Entonces nuestro futuro es la extinción si no podemos detener este crecimiento. Bueno, que hay algunos académicos que dicen que es benéfico porque al haber vegetación abundante, pues eso nosotros lo podemos explotar y no extinguirnos. Pero el clima, la temperatura que está creciendo, los mares que están aumentando, nos van a quitar otro tipo de recursos. Nos van a quitar esa tierra cultivable, nos van a quitar espacio, nos van a meter en problemas sociales, que ya cuando metemos lo social, pues ya, la biología no entiende de lógica con lo social. Lo social es lo que respecta a las sociedades, al hombre. Y esos conflictos sociales, pues sí nos podrían llevar a nuestra extinción. Imagínense una guerra nuclear, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría con un invierno nuclear? Sería otra parte de la historia de la biosfera que no queremos. Un invierno nuclear es cuando tenemos nuestro planeta y hay muchas guerras y se hace una nube de polvo por todas las detonaciones nucleares que impiden el paso de la luz del sol. Y sin energía, pues no hay alimento y sin alimento, pues nos morimos también. Entonces, estamos en un parteaguas de la historia de la biosfera, de qué es lo que pasará con nosotros. Nosotros estamos viviendo un último periodo, que es el cuaternario, y ese cuaternario podría estar ya terminado y estar en otra era, que todavía no se le pone nombre, pero pues tendría que ver con los humanos, ¿no? Los humanos vamos a generar un cambio en la biosfera que no sabemos si va a ser positivo o negativo para nosotros. Ahorita lo que nos dicen los datos que tenemos es que este periodo va a ser totalmente negativo para nosotros y podría llevarnos a nuestra desaparición del planeta. Pero bueno, eso ya es ciencia ficción. Es digno de una novela. Y pues no estamos en clase de literatura y no vamos a hacer una novela al respecto de esto. Pero bueno, esta es una brevísima historia de la biosfera para que se apoyen en sus trabajos.
y sería la segunda clase de esta semana. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Acuérdense, denle like, suscríbanse y comenten porque de aquí vamos a sacar la lista. Hasta luego.